Muy bien, doctores. Tengan un cordial saludo de parte del doctor John Ortiz, el que les habla. Vamos a comenzar la parte de medicina, el primer capítulo de medicina, que es infectología. Y bueno, en esta primera clase virtual o videoclase, para lo que es la sección virtual, vamos a hablar sobre los parásitos. En un primer momento hablaremos de parásitos, unos parásitos que los englobamos nosotros como otros protozoarios, en el cual vamos a ver la Giardia lambia, Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolítica, ameba de vida libre, ¿ok? Por otro lado, también continuaremos con lo que es la leishmania, con la enfermedad de Chagas. Luego hablaremos de las infecciones virales como dengue, fiebre amarilla, infección por VIH. Muy bien, comencemos entonces con los otros protozoarios. En primer lugar vamos a ver este esquema que nos ayuda para poder distribuir a los tipos de parásitos que vamos a poder estudiar u observar en estos capítulos. Comencemos primero con los protozoarios, luego los helmintos. También tenemos acá los artrópodos. Dentro de los protozoarios vamos a tener 4 tipos: los famosos sarcomastigófaros, las apicomplexas, los cilióforos y las microsporas. Dentro de los helmintos vamos a tener los nematodes, vamos a tener a los platelmintos, ¿okay? Nematodes también conocidos como gusanos redondos, platelmintos conocidos como los gusanos planos. Dentro de los protozoarios conocidos como sarcomastigóforos tenemos a 2 subtipos, que son los flagelados y que son los pseudópodos. Los flagelados tenemos pues aquí a la Trichomonas vaginalis, ¿ok? Que es una causa frecuente, relativamente frecuente, de infección de transmisión sexual, ¿ok? A la trichomoniasis es la típica ITS. Luego tenemos a la Giardia lambia, Giardia duodenalis como sinónimo, que ya te voy diciendo, es la segunda causa más frecuente de infección, o mejor dicho, de diarrea del viajero. Segunda causa. Recuerda que la primera viene a ser la E. coli enterotoxigénica. También vamos a ver lo que es la leishmania, ¿ok? Con sus 3 tipos, ¿no es así? Leishmania cutánea, leishmania mucocutánea y la leishmania visceral. Te voy comentando que en el Perú no hay casos reportados de leishmania visceral, o sea, en el Perú solo tenemos leishmania cutánea y que secundaria a esta puede venir una leishmania mucocutánea. También vamos a ver la tripanosoma. Ahí tenemos 2 tipos, ¿no es así? El tripanosoma cruzi, ¿ok? Que es el que vamos a ver aquí, ¿no? Mejor dicho, y el tripanosoma brucei. Cruzi, lo que hay en Perú, y que nos va a generar la tripanosomiasis. Bueno, también tenemos al Entamoeba como un tipo de flagelado. Tenemos también dentro de los sarcomastigóforos a los subtipos pseudópodos, o sea, aquellos que tienen formación como piernas, como extremidades. Entamoeba, ¿no? La famosa entamoeba histolítica, y otros tipos de pseudópodos, ¿ok? Que son de vida libre, Acantamoeba y Naegleria, por ejemplo. Dentro de los protozoarios del tipo apicomplexa tenemos a los subtipos Coccidia, Piroplasmina y Haemosporina. Dentro de las coccidias tenemos a la isospora, ciclospora y Cryptosporidium. Aquellos tipos, estos 3 son causa relativamente frecuente de las enfermedades diarreicas acuosas persistentes y o crónicas en pacientes inmunosuprimidos, clásicamente pacientes con VIH. También tenemos a Microsporidium, Sarcostistis y Toxoplasma, que también viene a ser un tipo de infección oportunista en pacientes con algún grado de inmunosupresión, por ejemplo el VIH. Piroplasmina, tenemos ahí a la babesia. Haemosporina, acá tenemos al famoso Plasmodium, con sus 4 especies: Plasmodium viva, Plasmodium falciparum,
Plasmodium ovale y al Malariae. ¿Ok? Dentro de los protozoarios de tipo cilióforo, ¿ok?, tenemos al Balantidium coli, que ya te voy diciendo, es el único, ¿ok?, protozoario ciliado que es patógeno en el hombre. También hay un tipo de protozoarios conocido como microsporas, de los cuales tenemos 4 microorganismos, pero que no son patógenos para los humanos. Por lo tanto, no cabe estudiarlos en este capítulo. Otro tipo de parásitos vienen a ser los helmintos. Estos helmintos pueden dividirse en dos tipos: los gusanos redondos, también conocidos como nematodes o nematelmintos, y los gusanos planos, también conocidos como platelmintos. Dentro de los nematodes o gusanos redondos tenemos aquellos que van a estar ubicados a nivel intestinal, los intestinales, o a nivel tisular, por ejemplo musculatura, por ejemplo ojos. Dentro de los intestinales tenemos a la Trichuris trichura, ¿okay?, que es su clínica típica, viene a ser la diarrea disentérica. Tenemos también al Enterobius vermicularis, o también conocido como Oxyurus, que es un tipo de parasitosis muy típica y frecuente en pacientes pediátricos. Tenemos también al Ascaris lumbricoide. Este Ascaris lumbricoide viene a ser uno de los gusanos nematodes, es decir, gusanos redondos más grandes, ¿ok? Mide aproximadamente 30 centímetros de longitud en promedio. Tenemos también al Strongyloidiasis, o mejor dicho, al Strongyloides, ¿ok? De la misma manera vamos a tener a las uncinarias. Ahí tenemos al Ancylostoma y tenemos al Necator americano. Otro tipo o subtipo de nematodes o gusanos redondos son aquellos que van a estar ubicados a nivel tisular. Los tisulares, la famosa trichineia, que causa la famosa triquina, ¿no es así?, o triquiniosis o trichineliosis. También tenemos a las filarias, que en realidad va a darte ese tipo de enfermedad ya más conocida como elefantiasis, que no ha sido reportado en el Perú. ¿Ok? En el Perú, infestación por filaria ha sido vista como nódulos, presentación como nódulos subcutáneos, pero no como elefantiasis. Toxocara. Toxocara es también conocida como la Ascaris de los animales, ya sea Toxocara canis, Ascaris del perro, y Toxocara cati, que es la Ascaris del gato. ¿Ok? También se les conoce así. El otro tipo de helmintos son los platelmintos o gusanos planos. Estos platelmintos o gusanos planos pueden ser dos subtipos: cestodes, que es lo mismo decir tenias, o trematodes, que es lo mismo decir duelas. Las tenias pueden ser infestación a nivel intestinal o infestación a nivel tisular. Dentro de las intestinales tenemos a Trypanosoma solium, a la Tenia solium, a la Tenia saginata, ¿okay?, al Difilibotrum, que puedes llamarlo Pacificum, ¿okay?, o Difilibotrum de tipo peruvians. También vamos a tener a la Aminolepsis nana, como un tipo de cestoide intestinal o tenia intestinal. Por otro lado tenemos a las tisulares, tenias o cestodes tisulares. Aquí el gran representante y que vamos a ver es el equinococo granuloso, que te va a dar tu famosa enfermedad de quiste hidatídico. Dentro del otro subtipo de platelmintos o gusanos planos tenemos a las trematodes o duelas. Estas trematodes o duelas pueden ser la fasciola, la famosa fasciola hepática, que le gusta las vías vías biliares intrahepáticas. También tenemos al schistosoma, al clonorchis y el paragonimus. ¿Ok? Muy bien, estos son los tipos de parásitos que vamos a ver, ¿ok?, como patógenos en humanos, y que muchos de ellos vamos a estudiarlos en esta oportunidad, y que debemos recordarlos para fines práctica clínica y para fines de examen. Comencemos entonces con los tipos de parásitos protozoarios
del tipo sarcomastigóforo, subtipo flagelados. Dentro de ellos tenemos a uno, que es la Trichomona vaginalis. Esta Trichomona vaginalis, vamos a ver acá su biología, va a tener solamente una forma biológica, que es la forma que vemos aquí, una forma de trofozoito, ¿ok? Es decir, aquel parásito que tiene más o menos una forma ligeramente redondeada, ovalada, con sus cuatro flagelos. Recordar que este tipo de parásito, ¿ok?, va a tener una división tipo fisión binaria. Y como ya lo mencionamos, no tiene forma quística, solo tiene una sola forma biológica, que es la forma de trofozoito. Por lo tanto, la forma infectante y la forma de diagnóstico va a ser la misma, trofozoito. ¿Okay? Y esta va a tener un hábitat donde, en el área genital, ¿okay?, ya sea en la mujer, ya sea en el varón. Por lo tanto, el mecanismo de transmisión de la trichomoniasis viene a ser mediante relaciones o contactos sexuales. Recordar que esta trichomoniasis se conoce también como una verdadera ITS, que además puede predisponer a que se presenten otros tipos de ITS. ¿Qué clínica vamos a tener de esta trichomoniasis? Bueno, puede haber en mujeres y varones. Si es en mujeres, va a haber un famoso, y es típico de este tipo de infección, es un flujo vaginal maloliente, verdoso, espumoso. ¿Y por qué espumoso? ¿Por qué hay espuma? Bueno, biología, porque este parásito va a tener flagelos, y al tener flagelos va a tener movilidad, y al moverse van a generar espuma. También va a haber colpitis en fresa, es un signo típico, característico de las trichomoniasis. Puede tener cuadros de irritación, prurito, ¿no?, pero no es lo dominante. Lo dominante y lo clásico en pacientes con trichomoniasis es la presencia de secreción amarillo-verdosa, maloliente, ¿ok?, pero espumoso. En el varón, doctores, lo que vamos a tener son infestaciones a nivel del tracto genital externo, por ejemplo, ureteritis, epididimitis, prostatitis, por ejemplo. Para hacer el diagnóstico de una trichomoniasis, claro, nos basamos en la sospecha clínica, pero podríamos pedirle directamente un examen en fresco de la secreción, ya sea en el varón o ya sea en la mujer. Si nos preguntan a qué o cuál es la alteración típica de este tipo con respecto al pH en este tipo de secreciones e infecciones, es que tiende a serlo alcalino, 4.5 más o menos. Si hacemos un cultivo o si pedimos algún examen más sensible, más específico, viene a ser el cultivo, en un medio de Diamond o IMPOST-TB, que es un tipo de prueba mucho más rápida, ¿ok?, que tiene la misma sensibilidad o especificidad más o menos que Diamond. El tratamiento de este tipo de infestaciones, es decir, de la trichomoniasis, va a ser dado por el medicamento de metronidazol, ¿ok? El manejo de este tipo de pacientes siempre tiene que ser tanto de la paciente como de su pareja o de sus parejas, ¿ok? De elección, como ya lo mencionaba, es el metronidazol, en el cual tranquilamente le podemos dar en monodosis con 2 gramos. Si no, en su defecto, tinidazol también 2 gramos, vía oral en dosis única. De repente otro tipo de manejo puede ser con el mismo metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. En mujeres embarazadas no tenemos ningún problema, por lo tanto podemos darle el mismo medicamento de elección, que es el metronidazol. El otro tipo de flagelo, de protozoario del tipo sarcomastigóforo subtipo flagelado, es la Giardia lamblia. Esta Giardia lamblia, doctores, también conocido como Giardia duodenalis o Giardia intestinalis. Es el único protozoario flagelado que parasita el intestino. ¿Okay? Como vimos, la Trichomona vaginalis afecta el área genital, y así otros, por ejemplo, el Leishmania va a afectar a nivel sanguíneo u otras partes de órganos. En cambio, la Giardia lamblia va a ser el único flagelado que ataca a nivel del intestino. Tiene 2 formas biológicas de presentación, que es la forma trofozoítica,
que es característico, en forma de cometa, con sus 4 paredes de flagelos y una ventosa ventral. Y su forma quística, que es la forma infectante. Se enquista para poder mantenerse en el medio y contaminar los alimentos que luego serán ingeridos, para cumplir el ciclo biológico de este tipo de parasitosis. Al llegar al intestino, mejor dicho, al tubo digestivo, este va a estar ubicándose, o su hábitat viene a ser el intestino, como su mismo nombre lo dice, Giardia duodenalis, a nivel del duodeno, ¿ok? Pero también se puede evidenciar a nivel de ayuno proximal. La forma de transmisión, como ya lo estamos viendo, es una forma de transmisión fecal-oral, ¿ok? Fecal-oral, es decir, por un fecalismo, consumo de alimentos contaminados, no lavados o no bien tratados. La clínica, lo más frecuente, como en todo tipo de parasitosis, viene a ser la forma asintomática, ¿ok? Habrán cuadros de formas agudas, formas crónicas. Por ejemplo, una diarrea autolimitada, heces fétidas, estetorreicas, y en la forma crónica, ¿ok?, va a haber con cuadros de heces pastosa, flatulenta, un cuadro de mala absorción. ¿Y por qué se da esto? Recordar, este tipo de parásito, ¿ok?, tipo Giardia lamblia, lo que hace en su fisiopatología no es lesionar la mucosa del intestino, simplemente es alfombrar la luz del intestino, alfombrar todos los enterocitos. Al alfombrarlos, ¿ok?, por un efecto mecánico, lo que evita, por un efecto de ocupación, lo que evita es la adecuada absorción de los nutrientes. Por lo tanto, lo que el paciente va a tener es llevar las mismas alimentos que son parcialmente digeridos o digeridos, que no sean absorbidos. Al no ser absorbidos vamos a tener diarreas esteatorreicas, flatulencias, heces más pastosas. Como no absorbemos nutrientes, baja de peso, astenia, y cuando esto se cronifica puede llevar a cuadros conocidos como cuadros de mala absorción, que es la clínica clásica, típica de este tipo de pacientes. El diagnóstico, obviamente con una sospecha clínica, podemos iniciar su estudio con un parasitológico por 3 seriado, en el cual vamos a ver la forma trofozoítica o la forma quística. Pero si nos preguntan cuál es el método de elección, bueno, vienen a ser los antígenos fecales medidos por ELISA. Claro, hay otras pruebas como aspirado duodenal, enteroteso, biopsia duodenal en pacientes, por ejemplo, con VIH, para después descartar otras malignidades que son el linfoma intestinal, por ejemplo. Dentro del tratamiento de Giardia lamblia, de la misma manera, el tratamiento es con metronidazol, 250 miligramos cada 8 horas por 5 a 7 días. Si fuera un paciente pediátrico y ha venido en preguntas de las PFAN, son 5 miligramos por kilo cada 8 horas, que es lo mismo decir 15 miligramos por kilo cada 24 horas. Pero eso sí, para fines de examen, doctores, tenemos que dar 5 días de tratamiento, ¿ok? Eso según la guía de la OMS o OPS, lo mismo para lo que es fines de examen. En cambio, el Mandel y el UpToDate, ellos recomiendan dar por 7 días, por lo menos. El otro tipo de parásito del tipo Sarcomastigóforo, ¿ok?, protozoario Sarcomastigóforo, son los pseudópodos. Dentro de los pseudópodos vamos a reconocer a uno importantísimo, que es la entamoeba histolítica. Esta entamoeba histolítica, ¿ok?, no es el único tipo de entamoeba, también hay otros, que es el entamoeba dispar, pero que no son patógenos, no se clínica en el paciente. Bueno, entamoeba histolítica, ¿ok?, es la única ameba enteropatógena intestinal en el hombre. Va a tener 2 formas también biológicas de presentación, que es la forma trofozoítica, con su pseudópodo, acá lo podemos ver, y la forma quística. La forma infectante viene a ser también la forma quística. Al ingresar al tubo digestivo, va a llegar a nivel del intestino grueso, colon, y va a ser ese lugar su hábitat. ¿Ok? En la luz, ya sea en la luz, ¿ok?, interluminal, o en la pared. ¿Ok? Muy bien, el mecanismo de transmisión de este tipo de microorganismos va a ser fecal oral, como ya lo mencionamos, de alimentos contaminados, maltratados. ¿Ok?
Y bueno, la clínica puede ser una clínica asintomática, es decir, cuando solamente hay infectación intraluminal y no hay síntomas, por ejemplo. Eso es lo más frecuente. Pero de repente el paciente puede venir con su clínica típica, que es la diarrea disentérica. La clínica típica de un paciente con entamoeba histolítica, también conocido como amebiasis, viene a ser una diarrea disentérica. ¿Y por qué hace diarrea disentérica? Bueno, al llegar esta entamoeba histolítica al colon, al tubo digestivo, va a comenzar a hacer un mecanismos citotóxicos, ¿ok? Que van a lesionar la mucosa, generando un proceso inflamatorio de esta. Si de repente agarra un vasito de proceso inflamatorio, comienza a sangrar y hace una diarrea disentérica, ¿ok? Si el proceso inflamatorio destructivo continúa, se puede llegar a perforar o haciendo una colitis ulcerosa de repente, ¿ok? De repente, a nivel intestinal, por lo tanto, el proceso inflamatorio comienza a generar una masa, el conocido como ameboma intestinal, ¿ok? Muy bien, que puede hacer cuadros de obstrucción inclusive. Cuando el ameba, al estar destruyendo, entrando por la mucosa, ¿ok?, puede llegar hacia un vaso venoso. Y este vaso venoso, ¿ok?, va a drenar la sangre de ese intestino, llevando también ameba entamoeba histolítica a la circulación portal, por ende llegando al hígado, ¿ok?, infestando a este nivel, generando una masa hepática conocida como ameboma hepático. De repente el parásito sigue su camino, va por la suprahepática, sigue por la vena cava inferior, ¿ok?, y luego esta va a llegar al lado derecho del corazón, luego a los pulmones. De repente una afectación, una ameboma a nivel pulmonar, probablemente. Luego del hígado, del pulmón, de repente puede llegar al lado izquierdo del corazón, y luego de este llegar a toda la economía del cuerpo. Por ejemplo, una amebiasis a nivel de parénquima cerebral, como una meningoencefalitis amebiana, ¿no? Muy bien, el diagnóstico obviamente lo sospechamos clínicamente, ¿ok?, con la sintomatología que ya hemos mencionado, pero un examen que nos podría ayudar inicial viene a ser el parasitológico por 3, seriado, en el cual también podemos ver las lesiones, o mejor dicho, las dos formas biológicas, ya sea quística, que es la infectante, y la trofozoítica con sus pseudopos. De repente un examen que más ayuda, más sensible, más específico, viene a ser los antígenos y anticuerpos séricos. ¿Ok? El tratamiento, doctores, va a depender si es un paciente asintomático o si es un paciente con clínica. Si es un paciente asintomático y nosotros sin clínica le pedimos de repente un parasitológico, podemos ver de repente la presencia de esta entamoeba histolítica. Para esos casos asintomáticos con presencia de este parásito, podemos dar amebicidas intestinales nada más, es decir, que tiene un efecto a nivel intraluminal. Por lo tanto, ¿ok?, podríamos darlos iodoquinol 650 miligramos cada 8 horas por 20 días o furoato de diloxanida. Pero ¿qué pasaría si el paciente con la presencia de estos parásitos además está haciendo clínica? Es decir, un amebicidas. En estos casos tenemos que dar ya no amebicidas intraluminales o intestinales, sino también amebicidas que ataque parénquima, a nivel de parenquimales o a nivel de pared. Por ejemplo, el metronidazol. A este en adulto podemos dar 500 a 750 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 a 10 días. Además, se sugiere, después de este tratamiento antiparasitario con metronidazol, se sugiere continuarle con amebicidas intestinales o intraluminales, por ejemplo, iodoquinol, por 20 días aproximadamente. Si fuera un paciente pediátrico, el metronidazol, la dosis obviamente tenemos que recordarla. Dice acá, ¿no?, 35 a 50 miligramos kilo día, dividido entre 12 por 7 a 10 días. Para fines de examen ustedes van a poner acá en promedio 45 miligramos, que es lo mismo decir 15 miligramos por kilo cada 8 horas por 7 a 10 días, ¿ok? Luego de este tratamiento con metronidazol, tendríamos que continuarle con un antiparasitario, un antiamebicida, una amebicida de tipo intraluminal, que es el iodoquinol, ¿no?, de 30 a 40 miligramos kilo día, dividido en 3 dosis por 20 días.
Muy bien, ahora veamos los otros tipos de protozoarios que son conocidos como amebas de vida libre. ¿Okay? Acá tenemos a la Naegleria, tenemos a la Balamutia y a la Acanthamoeba. La Naegleria, Balamutia y Acanthamoeba son protozoarios de tipos conocidos como amebas de vida libre. Estos van a estar, ¿okay?, presentes en aguas contaminadas, para que luego sean adquiridos por el humano, ingresados estos microorganismos por la mucosa de la vía aérea superior, mucosa nasal, por ejemplo. ¿Ok? Acá vamos a ver, y acá también. Este parásito luego va a estar invadiendo a nivel por los nervios olfatorios, llegando hasta parénquima cerebral, haciéndote una meningoencefalitis. ¿Ok? Meningoencefalitis para los tres casos: problemas neurológicos y problemas neurológicos. Muchas veces también en pacientes ya sea inmunosuprimidos o ya sea inmunocompetentes. Ya sea estas amebas de vida libre, ¿ok?, pues para los tres tipos no existe tratamiento de elección, lamentablemente, pero se sugiere que con el manejo con metronidazol va a ir muy bien los pacientes. Entonces, si te preguntan cuál es el manejo que se da en pacientes con que son una infestación de amebas de vida libre, bueno, el tratamiento de elección en estos casos sería metronidazol, ¿ok? No de elección, sino el que podemos darle a este paciente, metronidazol. Otro tipo de parásito que debemos recordar es el famoso, los tipos Balantidium coli. Este tipo de parásitos, tipo Balantidium coli, es un tipo de protozoario ciliado, y ya te lo mencionaba, es el único protozoario ciliado que afecta o que genera enfermedad en el hombre. ¿Okay? Tiene dos formas de presentación: una forma quística, que es la forma infectante, a la vez de diagnóstica infectante, y el estadio, ¿okay?, de trofozoito, que a la vez podemos recordar que es un parásito ciliado. Muy bien, su hábitat, su mismo nombre dice Balantidium coli, su hábitat es a nivel del colon. ¿Ok? Muy bien. La transmisión de este tipo de parásito protozoario ciliado va a ser por consumo de alimentos contaminados con heces de cerdos. Entonces, como dato epidemiológico que te deberían poner en las preguntas para que tú marques causado por Balantidium coli, tiene que decirte el antecedente de crianza de cerdos, ¿ok?, o estar en contacto con heces de estos, ¿ya? Muy bien, como toda parasitosis, la clínica más frecuente es asintomática, y la clínica típica, por favor, a resaltarlo, la clínica típica es una diarrea de tipo disentérica. ¿Okay? En algunos casos puede inclusive llegar a cronificarse con impresiones intermitentes de dolor abdominal y disentería. Para el diagnóstico, obviamente nos basamos en una sospecha clínica, de repente acá agregarle un antecedente epidemiológico que es importantísimo para fines de examen. ¿Okay? Muy bien. Un examen que nos puede ayudar inicial que debemos solicitar a nuestros pacientes es un parasitológico seriado por 3, en el cual podemos evidenciar la forma quística y la forma trofozoítica. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento de elección para una Balantidium coli? Viene a ser la presencia de, o mejor dicho, el tratamiento con tetraciclina. Para lo que es adultos, 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 10 días aproximadamente. Si fuera un paciente pediátrico, pero mayor de 8 años, también podemos dar tetraciclinas a dosis de 40 miligramos kilo día, ¿ok?, dividido en 4 dosis. Si fuera un paciente menor de 8 años o en embarazadas, estaría contraindicado en estos pacientes el consumo o el tratamiento con tetraciclina. Para ellos podemos dar metronidazol, iodoquinol o nitazoxanida, por ejemplo. Ahora pasemos a ver a los parásitos de tipo protozoarios, subtipo Coccidies.
Dentro de ellos tenemos a la isospora belli, ¿okay? También conocido como citoisospora belli. Este va a tener, ¿okay?, 3 estadios biológicos: el esporozoito, el merozoito y el ooquiste. La forma infectante viene a ser el ooquiste, ¿okay? La forma diagnóstica, ¿okay? La forma diagnóstica. En cambio, la forma infectante viene a ser, ¿okay?, los ooquistes maduros con esporozoitos. Muy bien. La transmisión obviamente se va a dar de consumo de alimentos maltratados, agua contaminada, etc., ¿no? Su clínica más frecuente es asintomático, ¿ok? Pero puede venir clásicamente, eso es lo más frecuente, en un paciente. Lo típico es que se venga con un paciente inmunosuprimido, por ejemplo, por infección de VIH, ¿okay?, caracterizado por diarrea de tipo acuoso, severo, persistente y o crónico, ¿ok? El diagnóstico, autores, lo podemos hacer con un examen seriado, ¿no?, por 3, ¿ok?, en el cual vamos a identificar el famoso ooquiste, ¿ok? La prueba más común, obviamente. De repente podemos agregar una coloración con Nielsen modificada o Ken-John, ¿ok?, para poder evidenciar mejor aún el parásito. Dentro del tratamiento, doctores, tenemos que dar el famoso cotrimoxazol, ¿no?, tu famoso Bactrim, trimestoprim o sulfamethoxazol, cada 12 horas por 7 días. Como alternativas podemos tener la primetamina, por ejemplo, o el ciprofloxacino. Pero bueno, para este tipo de pacientes infectados por isospora belli sería adecuado mejor darle cotrimoxazol. Otro tipo de coccidia es la Cyclospora cayetanensis. Este va a tener 3 tipos: ooquiste esporulado, ooquiste no esporulado y el esporozoito. Su hábitat viene a ser a nivel intestino delgado, ¿okay? Su hábitat es a nivel intestino delgado, y bueno, la forma quística viene a ser un ooquiste esporulado. Su mecanismo de transmisión entonces viene a ser el contacto con alimentos maltratados, mal cocidos, y el antecedente epidemiológico es importante: el antecedente de haber sido diagnosticado por una infección de un VIH, un cuadro de inmunosupresión que condiciona al paciente con la clínica clásica. En el contexto de un paciente inmunosuprimido, como por ejemplo VIH, el paciente va a desarrollar una diarrea aguda de tipo acuosa, ¿okay?, que se puede llegar a cronificar con pérdida de peso, fiebre y sintomatologías generales. ¿Ok? Muy bien. El diagnóstico. Dentro del diagnóstico, obviamente lo sospecharemos, ¿okay?, con datos clínicos, datos de antecedentes. ¿Ok? Para hacer más, como un examen más común, tenemos al parasitológico seriado por 3. ¿Okay? También podemos hacer una correlación con Nielsen, modificador de Ken-John, ¿no?, que son los más exámenes de coloración que podemos utilizar para poder evidenciar mejor aún esta Cyclospora cayetanensis. Dentro del tratamiento, doctores, vamos a usar el famoso cotrimoxazol, o sea, el famoso Bactrim, cada 12 horas por 7 días. ¿Ok? Muy bien. Otro tipo de coccidias que son el Cryptosporidium parvum, ¿okay?, y este va a tener una forma de ooquiste esporulado, una forma de trofozoito y una forma de ooquiste esporulado. ¿Ya? Muy bien. Su hábitat de este tipo de parasitosis coccidia Cryptosporidium parvum es a nivel de intestino delgado. ¿Okay? Su forma infectante son los ooquistes esporulados. ¿Ya? Muy bien. La transmisión de este tipo de microorganismos, de esta parasitosis, viene a ser una transmisión por contacto con alimentos contaminados. ¿Ok? Muy bien. La clínica lo vamos a pensar porque viene de la siguiente manera: deposiciones tipo diarreicas, acuosas, ¿ok?, que pueden ser severas y cronificarse. Y esto dentro del contexto de un paciente con VIH, o sea, paciente con cierto grado de inmunosupresión.
¿ok? Dentro de los exámenes, obviamente, para ese diagnóstico nos basamos en una sospecha clínica, ¿no es así? Pero uno de los exámenes más iniciales es el parasitológico por 3, en el cual tenemos que evidenciar los zooquistes. Por ejemplo, podemos agregar acá los zooquistes inmaduros, ¿ok? También podemos agregar una colación que es de Nielsen, ¿ok? Modificado de Ken Jong. Y bueno, el tratamiento de este tipo de parasitosis es con el mejoramiento de la terapia con targa. Y bueno, si fuera adulto podemos agregar nitoxanida, y si fuera un paciente pediátrico también nitoxanida, pero a dosis adecuadas para el paciente. Por ejemplo, si fuera 1 a 3 años, 100 miligramos cada 12 horas por 3 días, ¿ok? Si fueran de pacientes de 4 y 11 años, sería cada 12 por 8 horas, ¿ok? O cada 12 horas, disculpa. Muy bien.